Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Corte de Constitucionalidad suspende proceso de antejuicio contra el presidente Otto Fernando Pérez Molina. Ministerio Público presenta solicitud de antejuicio contra presidenciable del líder Manuel Valdizón por delitos electorales. Adultos lanzan a niño de 12 años del puente de Belice. El menor se debate entre la vida y la muerte. Juzgado 13º del ramo civil resuelve que médicos del Hospital San Juan de Dios deben de dejar paro y atender a los pacientes. Gobierno de Honduras ordena la militarización de los hospitales públicos luego de que se descubrieran actos de corrupción en el Seguro Social. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Queda en suspenso el proceso de antejuicio en contra del presidente de la República. La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el proceso de antejuicio en contra del mandatario Otto Pérez Molina, al darle lugar a una solicitud de amparo provisional presentada por la abogada Karen Fisher. La resolución fue tomada con 3 votos a favor: Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera y María Araujo, y 2 en contra: Héctor Trujillo, en sustitución de Gloria Porras, y Mauro Chacón. Según el secretario de la CC, no se cumplieron 2 artículos de la Ley de Amparos. Los argumentos son que en alguna medida la Corte advirtió que la Corte Suprema de Justicia, al disponer la remisión de las actuaciones al Congreso de la República para la prosecución de esas diligencias de antejuicio, y no observó lo previsto en los artículos 4 y 16 de la ley en materia de antejuicio. Los aspectos fácticos sobre los cuales decidió la Corte radican en el hecho de que se está haciendo una prosecución de esas diligencias de antejuicio contra el funcionario sobre la base de una sindicación de comisión de delitos que se formuló contra terceras personas. El artículo 4 indica que el amparo únicamente puede promoverse por el que perjudique la ley. Por lo tanto, Amílcar Pop no es directamente perjudicado. Luego de que las partes involucradas sean notificadas, tendrán 48 horas para presentar sus argumentos, siendo ellos el mandatario Otto Pérez Molina, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría General de la Nación. Con esto, el proceso de la comisión pesquisidora quedará temporalmente suspendido. El mandatario Otto Pérez Molina criticó a la Corte Suprema de Justicia por no analizar de forma adecuada la petición de antejuicio en su contra, promovida por el diputado Amílcar Pop. Según el mandatario, la Corte Suprema de Justicia tiene que ser más que un órgano tramitador de antejuicios. La Corte Suprema de Justicia no cumplió con el procedimiento que debe de seguir y que ya ha sido establecido por la Corte de Constitucionalidad, que ha dicho que la Corte Suprema de Justicia no es un simple gestionador o trasladador de documentos, sino que ellos tienen que hacer un estudio realmente de la solicitud del antejuicio. Y en esto no lo hicieron, y se nota que no lo hicieron. Si la Corte hubiera estudiado el documento, se hubiera dado cuenta inmediatamente de que ahí había un error, que es un error, algunos dirán de forma, pero que es un error fundamental. Estamos diciendo fundamentalmente que la Corte Suprema de Justicia no es un tramitador de antejuicios. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y esto fue lo que dijo la activista Helen Mack respecto a la resolución de la CC. Pues obviamente los mismos 3 magistrados que han estado fallando también a favor de la impunidad, lo mismo están haciendo ahora, porque el objetivo de un amparo es para restituir los derechos personales, y en este caso Karen Fisher no tenía la legitimidad activa ni tampoco era mandataria del presidente.
Entonces, en ese sentido es evidente que estos 3 magistrados fallaron a favor del presidente por un acuerdo político, no ajustados a la ley, ¿verdad? Por supuesto. Esta Corte se ha caracterizado desafortunadamente no para hacer fallos de acuerdo a la ley y respetar la Constitución, sino que para responde a intereses personales y políticos definitivamente, y esa es la falta de legitimidad que carece en este momento la Corte de Constitucionalidad. ¿Sabe usted? Se ha presentado una solicitud de antejuicio en contra del candidato a la presidencia del partido líder, el doctor Manuel Valdizón. De una forma más bien discreta, el Ministerio Público divulgó la tarde de este jueves en su página web que le ha dado trámite a una solicitud de antejuicio en contra del candidato presidencial por el partido líder, Manuel Antonio Valdizón Méndez. La Agencia Fiscal de Delitos Electorales informó que la solicitud de antejuicio que se presentó a la Corte Suprema de Justicia se basa en que el 18 de mayo de este año en el municipio de Mazatenango, Suchitepeques, se entregaron cupones con la fotografía de Manuel Valdizón, donde se indicaba que los mismos eran canjeables por materiales de construcción durante el primer trimestre del próximo año. La solicitud de antejuicio, que se deriva de una denuncia interpuesta por el diputado de la UNE, Orlando Blanco, también incluye al señor Roberto Lemus, quien según la denuncia es candidato a alcalde del municipio de Mazatenango, Suchitepeques, también postulado por el Partido Libertad Democrática Renovada Líder. En el caso del señor Roberto Lemus, los fiscales del ente investigador se presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de determinar si ya fue inscrito como candidato. De ser así, también se estaría remitiendo la solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. Caso contrario, ingresaría como denuncia a la Fiscalía de Delitos Electorales. Según la denuncia, la fotografía del señor Roberto Lemus aparece junto a la de Manuel Valdizón en los cupones entregados en Mazatenango. Y esto fue lo que expuso el jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco Lapola, del motivo del por qué se ha interpuesto esta acción de antejuicio en contra de Manuel Valdizón. Porque ellos en el mes de mayo se dieron a la tarea de estar distribuyendo unos volantes en los que se estaba ofreciendo materiales de construcción a cambio del voto para alcalde y para presidente. Esto se hizo en una actividad que Manuel Valdizón llegó. Posteriormente ellos crearon un documento falso que lo tradujeron en un volante en el que se trataba de incriminar a Sandra y que se trataba de incriminar a los candidatos nuestros del departamento de Suchitepeques, y por esa situación ayer la fiscal general da con lugar una solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres. Nosotros acudimos hoy a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos Electorales porque creemos de que el Ministerio Público está parcializado, que la fiscal general está parcializada, porque a todas luces era una denuncia espuria y ella le da un trámite improcedente. Pero creemos de que esta situación se tendrá que dilucidar por parte de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos oponemos a la judicialización de la política, pero vemos que el partido líder y su candidato Manuel Valdizón, por la desesperación que tienen por estar cayendo en las encuestas, están tratando de generar una serie de procesos utilizando a diputados, utilizando medios de comunicación creados para el efecto, o utilizando a instituciones como Fidenti, Junarc o algunas otras que han creado justamente para atacar a la oposición. Y esta es la reacción del partido líder. Vemos que hay un intento de judicialización del proceso electoral y totalmente falso. Nosotros esos los entregaron en una actividad masiva que tuvimos en la ciudad de Mazatenango. Teníamos el estadio Carlos Salazar Hijo con casi 20,000 personas y no hubo necesidad de entregar nada para que la gente llegara. Todo esto es campaña negra, gente del mismo municipio que seguramente otros partidos estuvieron realizando esto. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pedir que se declare improcedente, y en segundo pues vamos a pedir a las instancias que por favor tomen estos asuntos con madurez, que sean muy críticos y con mucha cautela. Yo entiendo que estén molestos porque se hizo lo mismo contra su candidata, nosotros no hemos tenido nada que ver con eso, pero lo preocupante es que el papel del Ministerio Público y de las instituciones dedicadas a ellos deben ser serias. Estamos en un momento muy delicado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Quédese con nosotros a las 8:45.
Usted, presuntos pandilleros lanzan al fondo del Puente de Belice a un muchacho, tan solo 12 años de edad. Ángel Escalante, de 12 años, se encuentra grave en el Hospital San Juan de Dios. El menor fue secuestrado y sus captores decidieron lanzarlo desde el Puente Belice de la zona 6. La familia clama a Dios para que sobreviva, aunque la opción para poderlo tratar es llevarlo a un coma inducido. El diagnóstico es reservado, pues la gravedad de las fracturas en la cabeza no permite que haya una evolución pronta, según explicaron los médicos. Existe una versión de los hechos, la cual indica que el menor habría sido secuestrado por pandilleros para obligarlo a asesinar a un piloto del transporte urbano. Sin embargo, se habría negado. Los asesinos decidieron pues lanzarlo desde el puente en represalia por su renuncia a convertirse en un asesino como sus captores. Ángel Escalante tenía 72 horas de haber desaparecido desde su casa. Amigos del pequeño lo vieron por última vez cuando salió de la escuela donde estudiaba en la zona 6. Es un milagro que Ángel luche por su vida luego de caer de una altura donde es imposible sobrevivir. Sus padres esperan que un milagro pueda suceder. Contarle en esta misma noticia que, al ser cuestionado sobre el estado de salud del niño Ángel Ariel Escalante Pérez, de 12 años, el director del Hospital San Juan de Dios explicó que su cuadro clínico es bastante delicado y que desafortunadamente su situación se complica porque ese hospital no cuenta con los medicamentos suficientes y necesarios para tratar adecuadamente a la pequeña víctima. Es un niño que tiene un trauma craneoencefálico grado 3, un trauma cerrado de abdomen y una fractura del fémur del lado izquierdo. Pues está en condiciones críticas, ¿verdad? No, no es eso. Ahorita está induciéndose a un coma barbitúrico por el edema cerebral que tiene y poder manejar eso. En este momento sí tenemos medicamentos, aunque no son los ideales, pero sí tenemos medicamento para manejarlo. Usted, el juzgado 10º de instancia civil, ha otorgado un amparo al Ministerio de Salud Pública para que los médicos del Hospital San Juan de Dios depongan sus medidas de hecho y atiendan a todos los pacientes. El juzgado 13º del ramo civil otorgó un amparo provisional al Ministerio de Salud y ordena que los médicos del Hospital San Juan de Dios abandonen el paro y comiencen en lo inmediato a atender a los pacientes. Según el ministro de la cartera, Luis Enrique Monterroso, el motivo del recurso fue la muerte de una señora que, por no ser atendida adecuadamente, falleció. Este caso pudo haber sido atendido, pudo haberse salvado la vida de doña Juanita si se le hubiera dado una estabilización adecuada. Hicimos la verificación de los insumos que pudieron haber sido los sustitutos para la atención y verificamos que habían más de 1.400 tabletas en existencia en el hospital, una sola de ellas puesta sublingualmente, es decir, puesta bajo la lengua, y estabilizar a doña Juanita, además de enviarla en una ambulancia, hubiera favorecido la atención. El ministro aseguró que ofreció una disculpa como sistema de salud a los familiares de Juana Tut, la persona fallecida. Los seguidores de Joviel Acevedo en el magisterio salieron hoy a las calles. Los maestros afines a Joviel Acevedo dejan otra vez las aulas y salen a las calles justo el día en el que la comisión pesquisidora debía conocer los argumentos del presidente Otto Pérez Molina respecto al antejuicio en su contra. Los educadores, con poca educación, no sabían a lo que venían. Pero si dígame usted, saben, ¿y por qué hacen la pregunta? Dígame, o sea, ¿qué es lo que usted viene? Pero señorita, como le decimos, ustedes ya saben, ¿y por qué preguntan, verdad? ¿Usted sabe que sí, sea, dígamelo pero usted. Si lo que usted sabe a lo que venimos. Pero no sea necia, señorita, por favor. Dígame de dónde es. Pero ¿cuál es su necedad? Pero es que ustedes son necios. Los maestros manifestaron en demanda de la nacionalización de la energía eléctrica del ICS y que se derogue la ley de la SAT, entre otras peticiones. Luego de que cientos de maestros salían a las calles a manifestar, la ministra de Educación, Cintia del Águila, informó que la Dirección Departamental de Educación se encuentra realizando un monitoreo en las diferentes escuelas del país. De encontrar que no se impartieron clases, se buscarán los mecanismos para que se cumplan con los 180 días de clase que manda la ley. Según la ministra de Educación, se tomarán las medidas pertinentes, ya que se tiene reporte de que hubo escuelas cerradas en Isabel y también en El Progreso. Lo que se ha visto, digamos en enero, si ustedes recordarán, profesor Joviel Acevedo dijo que no salgan todos los maestros, que salga uno y que los demás se queden dando clases. O sea, podría ser, yo tengo que ver el día de hoy cómo se ha desarrollado esto, qué es lo que estamos haciendo, tanto creo que a ustedes como a todos los sectores y a mi persona, lo que nos interesa es el servicio a los niños, el poder
asegurar que los niños puedan cumplir esos 180 días y que tengan lo que se merecen, una educación de calidad. Claro, tenemos que tener lo que pedimos hoy, porque el día de ayer fue el primer reporte de escuelas cerradas. Cada uno de los directores tiene que explicar las razones de por qué estuvo cerrada. Ustedes saben que como servidores públicos hay una ley, y esa ley establece que no podemos estar más de 2 días sin ninguna excusa ausentes de labores, y ese es ya el proceso que se continuará. ¿Y en esta ocasión ellos se excusaron para poder hacer esto? Hasta el momento no, o sea, fue el día de ayer que tenemos este reporte de Izabal y el Progreso, y los directores departamentales están pidiendo a su vez a los directores de las escuelas para que justifiquen fueron las razones, y de ahí en adelante seguiremos viendo. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente continuamos con humedad en todo el territorio guatemalteco, propiciando nublados parciales a totales, presencia de lluvias dispersas y tormentas eléctricas. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana alcanzamos 16 grados, 12 del mediodía 24 grados, 6 de la tarde 21 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 73%, con 80% de probabilidades de lluvia, y el viento viene del nor-noreste a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:34, se oculta a las 18:33 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana es máximo creciente 10% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Pausa, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza a las 10 p.m. Quique Godoy y María Alejandra Morales en el análisis. Sigan con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45 y el día jueves, y estamos acá nuevamente ya con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo estamos? Hola, Kike, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Días Todo agitados muy bien, muchas últimamente. gracias. Sí, definitivamente. Y hoy no fue la excepción. No, definitivamente el lunes empieza con un ritmo, y nuestros invitados podrán decir que llegamos a jueves y el ritmo es completamente inesperado. ¿Lo sienten ustedes así? Nos aburrimos en este país. No, pero Quique nos va a presentar. Sí, nos acompaña hoy acá en el estudio Fernando Linares Beltrán, quien es abogado constitucionalista, constituyente, y Jordán Rodas, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de Shela. Así que bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar un poco hoy acerca de 2 antejuicios. La suspensión del antejuicio provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad, del antejuicio que estaba siendo promovido para Otto Pérez Molina, y del trámite que solicita ahora el Ministerio Público en contra de Manuel Valdizón. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Y Claudia. Bueno, pues voy a retomar lo que dijimos. Empezamos el lunes con un presidente que está sometido a un proceso de antejuicio. Hoy es jueves y ese presidente da un respiro de alivio. No hay más un trámite de antejuicio en contra de él. Y en cambio tenemos a 2 candidatos a la presidencia, quienes son los punteros en las encuestas de intención de voto. Me refiero a Manuel Valdizón y a Sandra Torres. Y ellos, en cambio, terminan esta semana con antejuicios planteados. Licenciado Linares, licenciado Morales, Jordán, ustedes nos pueden explicar a qué se debe esto. ¿Es esto normal? La judicialización de la política, decían varios de los entrevistados durante el noticiero. ¿Por qué sucede esto? No es una judicialización de la política, es una judicialización de personas a quienes se les indica de haber cometido hechos que son delitos. No tiene nada que ver con la política. Coincidentemente son políticos, podrían ser católicos, pero tampoco quiere decir que es una judicialización de la Iglesia Católica, o rotarios, por el caso. Pero puede compartir conmigo que es una coincidencia que ambos son candidatos a la presidencia y que ambos se encuentran hoy sometidos a ese antejuicio, acusados por delitos precisamente derivados aparentemente de su actividad electoral. Esa es la gran coincidencia. Es cierto.
Sí, están acusados, buenas noches Claudia, buenas noches Quique, de delitos electorales precisamente, y en ese sentido para nadie escapa que ha habido una práctica constitucionaria de este tipo de actuaciones, pero decimos en derecho que el error no es fuente de derecho precisamente, y esto manda un mensaje importante que no hay nadie superior a la ley, independientemente sea candidato de partido grande, partido pequeño, pues infringen una ley, tienen el privilegio de inmunidad del antejuicio, y por eso es que ahora sigue el trámite correspondiente. En el caso de ellos dos, pues va a ser la Corte Suprema de Justicia la que después de que nombren al juez pesquisidor decida si declara con lugar o no ambos antejuicios. Solo quiero describir las imágenes que veían nuestro público desde casa y a través de la pantalla. Son dos vales, prácticamente son idénticos. En uno, aparentemente, Sandra Torres, candidata a la presidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza, ofrece, ahí lo pueden ver ustedes, un quintal de hierro de la marca AG que puede ser canjeable durante el primer año, desde el 7 de septiembre del año 2015. En cambio, el de Manuel Balizón sí es un canje similar, un vale similar, en el cual se promete un canje para el primer trimestre de 2016. Lo que nos hacen creer, Quique, es que son vales en los cuales ellos se promueven en estos departamentos y son los premios que van a recibir sus futuros votantes a cambio de que marquen esa papeleta. ¿Es así, Quique? Y eso es un poco, porque son dos cosas diferentes. En el caso de lo que están acusando a Sandra Torres es justamente que están usando esos volantes y están acusando que ese es un delito electoral per se. En el caso de Manuel Balizón, lo que le acusa la UNE en este caso es que su candidato, Roberto Lemus, y él fueron los que empezaron a imprimir esos volantes que se utilizaron. En todo caso cometieron el mismo delito pero no, todavía eso no es la denuncia. Sobre esa segunda parte no hay denuncia todavía contra Manuel Balizón. Básicamente lo están acusando que mandó a imprimir los volantes de los que acusan a Sandra Torres de haber mandado a utilizar en ese sector. Y ahora, el tema del antejuicio es que en ninguno de los casos está obligado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, a determinar si se cometió delito o no. No es esa la razón del antejuicio. Hablemos un poco cuál es el objetivo, qué tiene que hacer la Corte Suprema cuando llega el expediente con ellos. Recordemos que el antejuicio no se va a decidir sobre la responsabilidad si son culpables o inocentes. Es un procedimiento de carácter administrativo previo para que aquellos que gozan de este derecho, después de ser declarados con lugar, ya sean procesados como cualquier ciudadano común y corriente. Aquí también tenemos que reconocer el origen. Ambos vienen del mismo partido. Recordemos, Manuel Balizón estuvo en la UNE. Hoy es del líder, pero puede hacer que estas prácticas se dan en este sistema de partidos políticos que, por cierto, ya colapsó desde mi punto de vista. Los abogados me van a corregir si yo mi percepción es equivocada, pero concluyo que ambos ven positivo que dos candidatos a la presidencia puedan ser sometidos a un trámite previo de una investigación posterior sobre estas prácticas. Licenciado Linares. Sí, es totalmente lícito y factible. Y da buenos augurios porque uno ve que si hubo algo incorrecto, la idea es corregirlo. Esto no existía antes, no es primera vez que se da en la historia política de Guatemala. La gran diferencia ahora es que está haciendo algo para remediarlo. Y eso es lo positivo. Si bien estamos cerca del colapso, no estoy de acuerdo con que estemos colapsados en el sistema político, estamos saliendo de ese abismo hacia un futuro mucho más positivo. Todo esto es sano, que se ventile primero el antejuicio y después, por supuesto, que hay una persecución penal para ver si en efecto cometieron los delitos o no. Explicamos un poco el procedimiento, porque la gente, como lo que más ha visto últimamente fue el caso de Roxana Valdetti o ahora de Otto Pérez Molina, que en ese caso la Corte Suprema de Justicia los pasaba al Congreso de la República y se integra en la Comisión Pesquisidora. En el caso de estos que son candidatos, es la Corte Suprema de Justicia donde termina el procedimiento. ¿Qué sucede al llegar a la Corte? Es por la competencia. El Congreso de la República es para ciertas personas, como el caso del presidente, la vicepresidenta de la República, y la Corte Suprema de Justicia, al tener la ley electoral de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, marca que sea la Corte Suprema de Justicia la que, luego de recibir el informe de un juez pesquisidor que
realice las investigaciones correspondientes, decida en el Pleno si declara con lugar o no ese antejuicio. Pero cuando llega a la Corte le asigna a un juez pesquisidor para que emita un dictamen técnico similar al que hubiera emitido la Comisión Pesquisidora del Congreso. No vinculante, pero Correcto. tiene que remitirlo. Y ya será el Pleno, los 13 magistrados, los que tendrán esta brasa caliente para también marcar una distancia, porque en este escenario actualmente todas las instituciones, la mayoría, el Ministerio Público lleva un paso adelante, porque está mandando un mensaje de independencia. Hasta dónde lo logre mantener, yo pienso que con el acompañamiento de la CICIG es importante para que así, por el bien de la institucionalidad, se oxigene este sistema que sí, yo sigo insistiendo que está colapsado, porque si no la gente no saldríamos a manifestar, si estuviéramos contentos con el sistema, si nos sintiéramos representados, digamos. Pero entonces esa idea de que están utilizando la justicia y estos procesos como un arma para atacarse entre sí, ¿es completamente equivocada o cómo la consideran ustedes? Hay un poco de eso. Por ejemplo... ¿Un poco o bastante? Tal vez bastante. Pero viene al caso que si no es cierto la alegación, eso se va a ver tanto en el antejuicio como si pasa el antejuicio eventualmente en la investigación del juez. En todo caso, uno y otro se han metido en aprietos. Están en aprietos, pero ¿habrá algo de cierto en las indicaciones? Pues por lo que hemos visto en la pantalla, sí se ve que ahí están los vales, alguien los tiene que haber mandado a hacer. Y si los imprimió, por ejemplo, en el caso de Sandra Torres, si los imprimió Sandra Torres, ella cometió el delito. Si los imprimió Manuel Valdizón, él cometió el delito, pero uno de los dos tiene que haber cometido el delito. O ambos también. O ambos pueden haber cometido el delito. El juego de probabilidades también contempla Ahora, eso. pasemos al otro caso, porque el otro caso le llama la atención y llena de indignación, parte de lo que decía Jordán hace un momento, a la población lo que sucede hoy en la Corte de Constitucionalidad con el caso del antejuicio con Otto Pérez Molina. Ese caso sí va a Corte Suprema de Justicia y de Corte Suprema de Justicia se remite al Congreso de la República. Se instala la Comisión Pesquisidora y ya teníamos la experiencia del caso de Roxana Valdetti, pero ahora resulta que había dos amparos que habían recurrido. Uno del licenciado Elías, que lo había hecho supuestamente en nombre del señor presidente. El señor presidente mismo dijo, yo no fui, rechazo que eso se haya dado, e incluso voy a perseguirlo a él por haber hecho un recurso supuestamente en nombre mío. Pero ahora hace otro Karen Fischer. Y Karen Fischer argumenta que como guatemalteca se le están violando los derechos, no dice estar recurriendo a favor del presidente, sino que dice que como guatemalteca se le están violando los derechos. ¿Cómo ven ustedes lo que resolvió hoy la Corte de Constitucionalidad? No por unanimidad, 3 a favor y 2 en contra. Yo veo el argumento de Karen Fischer. Dice que la denuncia que presentó Amílcar Pop solo tenía recortes de prensa y no hacía consideraciones. La Corte Suprema de Justicia debe haber hecho un filtro un poquito mejor de esa denuncia. Por ejemplo, lo que busca el antejuicio es que no haya acusaciones espurias, ilegítimas o políticas. Amílcar Pop es de la oposición, es del partido WINA, que es antimilitarista. Otto Pérez es militar. Entonces hay algo que debió haber visto la Corte Suprema de Justicia para analizar un poco mejor la denuncia, para ver si incluso había una autoría inmediata de lo que le están atribuyendo a Otto Pérez, es decir, no pasarlo como si fuera una pelota de tenis directamente al Congreso. Tantas preguntas aquí, pero me parece que Jordán no comparte necesariamente sus argumentos, licenciado. Es parte de la democracia, ¿verdad? Lógicamente, porque el hecho de que Amílcar Pop sea de izquierda, sea dirigente indígena, sea antimilitarista, no lo descalifica para poner la denuncia. Es más, está obligado a ello, como que cualquier ciudadano que tiene conocimiento de un hecho delictivo, y él más como diputado, y recordemos que los diputados, aparte de legislar, fiscalizan. Y entonces, aquí lo que vemos es que la Corte Constitucional, no todos, 3, ellos, pienso yo, hay que ver el escenario, lo que viene. La elección de la próxima Corte de Constitucionalidad, están ya buscando su reelección. Según ellos, pienso yo que se abrieron las puertas. Puede ser que algunos logren, gracias a este fallo provisional también, ser reelectos, y otros se cierren las puertas, porque recordemos la forma en que son electos. Uno va a ser por la Asamblea del Colegio de Abogados, otro por la Corte Suprema de Justicia, organismo legislativo, organismo ejecutivo, Consejo Superior Universitario. Escuchen lo que está diciendo, porque directamente el vicepresidente del Colegio de Abogados dice, puede ser que Roberto Molina Barreto, que María Araujo de Méndez, y el tercer magistrado que es... En ese caso, el tercero fue
Héctor Hugo Pérez Aguilera. Héctor Hugo Pérez Aguilera tienen a través de este fallo, tienen a través de este fallo una negociación para una reelección en un futuro periodo de la Corte de Constitucionalidad. Nosotros nos vamos a volver expertos en antejuicios, pero aquí hay una pregunta. ¿Qué tenía que presentar? ¿Qué tenía que presentar Karen Fisher? ¿No se le debería correr una audiencia? ¿Cuál es el papel que ella juega? ¿Cualquier ciudadano puede presentarse ante la Corte de Constitucionalidad y decir, me siento agraviada por esta decisión? No, porque se está prostituyendo la figura del amparo. Después se quejan que hay muchos amparos interpuestos, pero hay una legitimidad y ella no la tiene. ¿Por qué? Porque el agravio no fue para ella personalmente. Solo hay instituciones como el Procurador de Derechos Humanos, como la Procuraduría General de la Nación, que en estos casos difusos, de derechos difusos, vienen y pueden plantear. Después cualquier ciudadano va a plantear un amparo sin ser afectado directamente. ¿Y debió la Corte de Constitucionalidad llamarla a ella, convocarla y preguntarle a razón de qué o cuál era la causa por la cual ella interponía este recurso en defensa del presidente de la República? Desde mi criterio debió de haber rechazado in limine la Corte de Constitucionalidad por no tener la legitimidad activa para... Es la opinión de los magistrados. Pero Karen Fisher sí tiene derecho como ciudadana y como guatemalteca, y aunque fuera amiga y abogada del presidente, puede presentar un amparo. Y lo que se está violando ahí es el debido proceso. Dice la ley de antejuicio que tiene que hacerse un filtro. Y esto aparentemente no tenía filtro lo que hizo la Corte Suprema. Suponiendo que esto fuera cierto, vamos a ver, el presidente tendría que haber sido directamente afectado. Pero vayamos al caso este. Sí. En principio, para que un amparo pueda darse con lugar, aunque sea provisionalmente, tiene que haber, uno, la temporalidad. Dos, tiene que poder haber un agravio específico, que es la legitimidad de la que hablaba Jordán. Pero tres, también en todo caso, ocurre el tiempo de que sea un daño irreparable en lo que se podría causar. Asumamos que el daño pueda ser irreparable, porque al declararle con lugar al antejuicio, renunciar al presidente como hizo la vicepresidenta, y obviamente ya no puede revertir esa acción. Podría ser un daño irreparable. Pero el tema de la legitimidad, Fernando, yo he visto casos de alcaldes que han tratado de recurrir en nombre de sus vecinos y la Corte consistentemente les ha dicho, usted puede recurrir en nombre de la MUNI, pero no puede recurrir en nombre de los terceros. Porque en este caso sí está recurriendo el nombre de todos los demás guatemaltecos. Porque ese derecho en el caso de los alcaldes es un derecho particular de vecinos, MUNI, etcétera. Aquí es un tema constitucional de un derecho que cualquier guatemalteco puede llegar y impugnar. Creo que se hizo bien, pero mire, al final de cuentas lo que está pasando aquí es solo ganar tiempo. Si esto regresa a la Corte Suprema de Justicia, ellos lo que van a tener que hacer es hacer un mejor análisis, y si quieren declarar con lugar el antejuicio, o sea, este filtro primario de que hubo probabilidad de existencia de un delito y probabilidad de que el sindicado sea responsable, lo pueden volver a mandar al Congreso, pero un poco mejor considerado, mejor ponderado. ¿Qué ganó el presidente? ¿Tiempo nada más? Solo tiempo de aire. ¿O ganó una batalla política? No, más desgaste, porque su permanencia en el poder sigue siendo un factor de estabilización para el país. Por dignidad y por el bien de la gobernanza del país, él, insisto, debería renunciar. ¿Qué perdió la Corte de Constitucionalidad en todo caso? No el Pleno, porque no tenemos que meter a todos en un canasto. Los tres magistrados perdieron credibilidad, perdieron legitimidad con voltear, porque es una interpretación de la Constitución política de la República, es legal y política. Le están volteando el derecho que tiene un diputado como Amílcar Pop a que se investigue. No se le está condenando al presidente. Solamente es quitar ese filtro que es el antejuicio para que ella sea procesado penalmente como cualquier ciudadano. Y dos características en esto. Uno, el amparo es provisional. Mañana mismo pudieran revocarlo los mismos magistrados sin acción alguna de parte de nadie. La presión social va a ser fundamental. Por poner un ejemplo, que uno de los magistrados que votó a favor decidiera votar en contra, se elimina el amparo provisional. Así es. Segundo, en todo caso, que quedara vigente, lo único que haría es que lo retrotrae a la Corte Suprema de Justicia nuevamente para que documenten de mejor manera su opinión y lo devuelvan al Congreso nuevamente y si reinicie. O sea, tienen que volver a integrar Comisión Pesquisidora de cero. Tiempo de y aire, volver a hacer nueva elección de quienes van a integrar la comisión. La comisión pesquisidora. Es el tiempo de aire, tal como dice Jordán. Ahora, me llama la atención pero es bueno dos porque escenarios. Se legitima el proceso. Claro, me llama la atención dos escenarios. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, dice, este abogado Elías no me representa y voy a interponer una demanda en su contra por haberse abrogado el derecho o la facultad de ir a presentar un amparo a mi favor, suspendiendo ese antejuicio. No así con Karen Fisher.
¿Cómo podemos mantener o hacer la diferencia? Una ejerce un derecho ciudadano y el otro también, pero contra uno el presidente lo rechaza y contra la otra no. ¿Qué significa esto? Puede ser que haya habido un acuerdo en que el presidente le pidió a Karen Fisher que presentara ese amparo, no así con el abogado Elías. Es muy fácil responder a esa pregunta. ¿Jordán? No, yo difiero, porque Karen Fisher dice que actuó como ciudadano, no actuó en auxilio. Es más, aclara en el documento que no está actuando en auxilio del presidente. Exactamente. Entonces el día de mañana deja la puerta abierta para cualquiera de todos los millones de habitantes que tenemos, venga y plantee e indundemos a la Corte de Constitucionalidad de amparos. ¿Qué mensaje deja eso? Hay una doble moral de la mayoría de magistrados para juzgar eso. En todo caso, todos los eventos nos están educando a nosotros sobre los antejuicios, y el antejuicio es una palabra muy mencionada en estos días en los diarios en Guatemala. Antejuicio contra Baudilio Ichos, antejuicio contra 2 candidatos presidenciales, antejuicio contra una ex vicepresidenta, antejuicio contra un presidente. ¿Va a eliminarse la figura del antejuicio? No creo. Experimentar lo que esto significa y asociarlo con una protección o una capa de impunidad, ¿se aproxima Guatemala hacia una discusión si queremos funcionarios con antejuicio? Creo que es sano el antejuicio, porque es un filtro político, es un filtro de ataques, de la judicialización de la política, porque hay mucho que está en juego. Entonces se presta para que si no hubiera el antejuicio, habría miles de ataques. Pongamos el ejemplo justo que estamos viendo ahora. Sí. Si no hubiera antejuicio, las 2 denuncias que se presentaron mutuamente, UNE y Líder, estarían actualmente en algún juzgado. Y si hubieran tenido algún juzgado amigo, podrían haber iniciado ya, aperturar alguna causa y hasta de repente haber solicitado prisión preventiva mutuamente, y estarían presos de manera preventiva ambos candidatos si no hubiera la medida del antejuicio. Esa es justamente la razón de ser de la medida del antejuicio. Hay un procedimiento también, incluso sin necesidad del antejuicio. Lo que pone al desnudo esto es la precariedad del sistema de justicia. Ya el nombramiento, la elección de los magistrados, tanto de la Suprema como de las salas de apelaciones, fue muy discutido. ¿Por qué? Porque es el Congreso de la República, entonces hay un pago de favores muy constante. Entonces tenemos que revisar este proceso, porque así como funciona, la mayoría de la población ya no cree en la justicia. Pero tengo la duda de su respuesta sobre la figura del antejuicio. Nos encaminamos a discutir cuán necesario es a quitarlo y a reponerlo en algunos funcionarios. En ese punto de vista sí comparto con Isidro Linares. Yo doy clases de derecho constitucional y sé que es una figura que ayuda a que el funcionario no esté permanentemente recurriendo a tribunales para defenderse de acusaciones espurias, pero en este caso no son espurias. Una de las, quienes votaron en contra fueron Mauro Chacón y el licenciado Héctor Trujillo. Héctor Trujillo, sustituyendo a la licenciada Gloria Porras. Correcto. Y sin embargo, los que votaron a favor está justamente la suplente que está haciendo en ese momento de función de titular del licenciado Maldonado. Pero hay una cosa aquí curiosa. El licenciado Maldonado, consistentemente en este tipo de casos, él en lo personal había votado consistentemente en temas de legitimidad en contra de casos como este. Él consistentemente había determinado, de hecho él votó en 2 casos diferentes contra el alcalde Tonocoro de Santa Catarina Pinula, en casos exactamente igual a este, donde él pone en duda la legitimidad con la que actuó el alcalde al abrogarse la representatividad de todos los vecinos. Caso similar a lo que en este caso estaba haciendo ella. ¿Cuán diferente sería con una integración diferente de la Corte? Lo digo, por ejemplo, que hubiera estado uno de los otros titulares, porque había un par de suplentes que se ausentaron en función de esto. ¿No genera esto inquietudes de si es más una decisión política de la Corte que una decisión legal de la Corte? Pero puedo agregar un escenario más a la pregunta de Quique, porque Quique cita estos casos donde se dirimen asuntos municipales. ¿Qué pasa con los 3 votos concurrentes y recurrentes que han tenido en discusiones como la del genocidio? Porque vimos en el noticiero a Helen Mack identificando a 3 votos inseparables en discusiones de esta índole política. ¿Cómo responden ustedes dos? Bueno, hay una historia en este tipo de casos, como bien dices Claudia, votos recurrentes, podría ser que siguen un patrón determinado, obedecen a ciertos intereses, lo cual llama poderosamente la atención, y solo de aquí a marzo es el proceso de elección de la Corte. Ahí vamos a ver si estas teorías se concretan.
Licenciado Yo creo Linares. que a veces hay coincidencia de convicciones. Eso no quiere decir que estén de acuerdo. O de están intereses haciendo para también. reírse. Claro, si pensamos mal son intereses, si pensamos bien son convicciones. Convicciones, por Y ejemplo, claro que no son hubo seres genocidio. humanos. Y convicciones, por ejemplo, el antejuicio contra el presidente debe ser retramitado. Es una posibilidad, o incluso el tema del genocidio. Esa va muy cerca de lo que son convicciones ideológicas. Y muchos ya traen una convicción antes de llegar a la Corte. Hay un constitucionalista que me pone el mensaje y me dice, ¿podría incluso en este caso el MP y la CICIG actuar como lo hicieron con Marta Sierra de Stalin y acusar de prevaricato a esos magistrados? Podría ser, porque no hay nadie superior a la ley. Y dejemos la persecución que pudiera ser objeto penal. La presión social. Después de ir al presidente a la Plaza Central, no descartemos que vaya a la Corte de Constitucionalidad, porque el proceso del amparo aún comienza. Faltan varios días, audiencia de 48 horas, 8 días de prueba, después otras 48 horas y después la sentencia. Entonces, la misma mayoría de la Corte de Constitucionalidad se ha autopuesto una brasa muy ardiente que vamos a ver si tiene la capacidad de solventar. La acción apenas empieza, nos dicen estos dos abogados, y Juan Carlos Sandoval ya está en la pantalla para leer los mensajes que desde las redes sociales hemos recibido con ocasión de esta entrevista. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, licenciada Méndez Arriaza. Nos vamos a las redes, tenemos mensajes, nos plantean: CC hace lo que quiere porque la ley se lo permite, tristemente falla como quiere impunemente. Becker nos plantea eso, que ahora hayan sacado a luz. Eso creo que es para desviar la atención y toda la presión que tiene ahora tenía ahora el señor. Ana, deberían también legislar en contra de la impunidad que usan los funcionarios. ¿Con qué derecho impunes? William nos dice: en Estados Unidos, gobernador que aceptó soborno está preso de por vida. En Guatemala se hacen ricos con el dinero del pueblo y no pasa nada. Juan Carlos se equivoca, es un interés difuso, no hay coincidencia entre el supuesto daño y quien dice padecerlo. Y también nos plantea Becker: yo personalmente pienso que todo eso está pasando en el Congreso para quitarle el antejuicio a Valdizón. Con quitarle el antejuicio a Valdizón y a Sandra es lo que nos plantean. Esos serán los dos temas que tendremos hoy a las 10 p.m. El primero será antejuicio Pérez Molina, será Amparo Pérez Molina. El segundo será antejuicio Valdizón. Tendremos dos temas con dos hashtags. Esta noche no se lo puede perder a las 10 p.m. Antes, una entrevista más con Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza. Estamos presentando a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros, y vamos a darle un giro a las conversaciones que tenemos acá. De hablar de antejuicios políticos y agitaciones sociales, vamos ahora a trasladarnos a un tema, es la minería. Nos acompaña Pablo Valverde, él es el gerente de País Guatemala en esta iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas. ¿De qué vamos a hablar? Justamente de todos los procesos a los que son sometidos las industrias extractivas, que también es una discusión social, económica y de país. Quique tiene la primera pregunta. Arranquemos esta conversación. Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Explícanos un poco qué es EITI, qué es esta iniciativa, quiénes la integran, cómo funciona y cómo forma parte de esto Guatemala. EITI nos gusta decir que EITI es un estándar global para la transparencia y el buen gobierno de las industrias extractivas. Decimos que es global porque efectivamente implementan el estándar 48 países en todo el mundo, países tan dispares como los Estados Unidos, como Yemen, países en África y también en países en la región. Aquí en la región tenemos, entre otros, a Perú, Colombia, Guatemala, Honduras, y próximamente me imagino que también tendremos más países por aquí. Y lo que es especial en el caso de EITI es que es una cooperación entre gobiernos, sociedad civil y empresas. Y es un poco único
en el mundo como organización, porque permite que estos tres grupos juntos busquen las soluciones a los problemas que ellos identifican dentro del sector y utilicen el estándar de ITI como herramienta para resolver esos problemas. ¿Cuáles son los principales problemas a los cuales se enfrentan en esta iniciativa, que se discuten, y cuáles son las soluciones que se han propuesto? Bueno, lo dicho, tenemos 48 países que implementan ITI, los 48 países implementan este estándar por 48 razones diferentes y de 48 Guatemala, formas. por ejemplo. En el caso de Guatemala, lo importante es que sean los diferentes grupos dentro del sector que juntos definan cuáles son los propósitos que quieren cumplir. Por ahora, por cómo ha sido el proceso ITI en Guatemala, pero también cómo ha sido a nivel internacional, se ha limitado mucho a publicar la información, publicar las cantidades que pagan las empresas al Estado, por un lado, y por otro lado que el gobierno publique lo que recibe. ¿Hacia dónde va esa inversión? Bueno, hacia dónde eso es otro paso. El hacia dónde, por ahora todavía no hemos llegado ahí. Lo que se ha hecho en el caso de Guatemala y en muchos países es las empresas publican cuánto pagan, los gobiernos publican cuánto reciben, y luego hay un proceso de validación, de confrontación de esos números, es decir, estos números y estos números ¿coinciden o no coinciden? Y si no coinciden, ¿dónde está la diferencia? En algunos países el proceso demuestra que no hay ningún problema, la información coincide en ambos casos, y en otros se puede utilizar este proceso para identificar por qué no coinciden. Por parte, en el caso de Guatemala, es que no van solo a un receptor, van a las municipalidades en una parte, van al gobierno central en otra parte, el mismo Ministerio de Energía y Minas participa. Entonces, cruzarlos no es simplemente dos fuentes de información, tienes múltiples fuentes de información donde hay que cruzarlo. ¿Cómo se incorpora Guatemala al ITI? ¿Es país el que se incorpora? ¿Son empresas las que se incorporan? ¿Es una gremial? Efectivamente, bueno, hay varias preguntas importantes. Lo primero es constatar que ITI no es ningún tratado entre países. Pero lo que sí que es una oportunidad para los países de utilizar una herramienta que existe y que es globalmente aceptada para desarrollar su industria, para que conlleve desarrollo para el pueblo. Entonces, el que Guatemala implemente ITI es una decisión soberana del Estado guatemalteco de decir, vamos a hacer esto y queremos cooperar con sociedad civil y con las empresas dentro del país para llegar a estos propósitos. Entonces, para la segunda pregunta, que es, bueno, y ¿cómo se determina qué flujos, qué dinero se publica? Parte del proceso y parte por lo que es importante para los países es que juntos los tres grupos dicen, esto es la imagen global, y ahora dentro de esta imagen ahora vamos a decidir qué clase de información nos es necesaria y cómo vamos a afrontarla, cómo vamos a sacarla. Pero ahora hablemos de la polémica que suscita siempre este sector. Y no solo la suscita en Guatemala, la suscita en el norte, sur, este y oeste del mundo. Basta colocar en un buscador de internet dos palabras juntas, transparencia, industria extractiva, las tres palabras juntas, y uno puede recibir cualquier cantidad de información. Pero a mí me llama, por ejemplo, la atención de un informe reciente que ha presentado el Instituto Centroamericano de Estudios Financieros, y a la conclusión que llegan es que la industria extractiva apenas representa el 2% del Producto Interno Bruto en Guatemala, y presentan otra cifra todavía más significativa. La idea, sugiere el ICEFI, de que generan una cantidad mayor de empleos no es tan cierta. Entonces dice, por ejemplo, lo tengo acá, el sector 2013 tenía dados de alta a 5.500 trabajadores en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Estamos hablando de cantidades que, de acuerdo con este estudio, los dejan muy por debajo. ¿Cómo responde la industria extractiva en general a estas dos verdades que generalmente se les van a achacar hoy y siempre? Yo creo que la fuerza, el potencial que tiene el proceso ITI en un país como Guatemala es que en Guatemala y en cualquier otro sitio siempre hay mucho debate y mucha discusión y pocos hechos, quizás. Lo que se puede hacer con el proceso ITI es decir, vamos a ponernos de acuerdo sobre los hechos. Y una vez que tenemos los hechos, por ejemplo, estos datos,
ahí tenemos la base para poder dialogar y, si es necesario, decir, bueno, y ahora nos merece la pena o deberíamos hacerlo de otra forma, pero una vez que se tiene esa información se puede hacer algo. Y una cosa es que un grupo de sociedad civil diga: la minería en Guatemala no sirve para nada, no nos rinde, por ejemplo. Y otra cosa es que un grupo multipartícipe, es decir, con los 3 grupos representados, diga: estos son los hechos. Y ahora que tenemos los hechos, hablemos, dialoguemos y encontremos una solución. Pero basándonos en hechos reales, no en opiniones ni en a ver quién chilla más alto. Sí, claro, lo que el ICEFI presenta son datos numéricos que dicen representan apenas el 2% del Producto Interno Bruto. Hay un total de 25.000 trabajadores que están todavía, de 5.000 trabajadores que ingresan al Seguro Social. Está presentando datos de cara a una idea preconcebida. Genera riqueza, genera oportunidad, y el instituto viene y dice: no tanto así. Bueno, yo creo que lo importante en este caso es ¿y ahora qué? Y también es lo mismo en el hecho de implementar el estándar 80 de por sí no sirve para nada, a no ser que se use para algo. Esto es una herramienta. Quizás la diferencia entre un proceso 80 y un informe como el que estamos citando ahora es que con el estándar se tiene una herramienta para decir, como grupo multipartícipe, como representante de estos 3 grupos diferentes, tenemos una visión y una opinión sobre la clase de información que es necesaria que compartamos, y además podemos utilizar esta información para hacer algo al respecto. Por ejemplo, es normal pensar en el estándar de IT solamente como la publicación de un informe. Es una vista bastante limitada del potencial que tiene el estándar. También se puede utilizar este proceso para organizar mesas redondas, para comunicar esta información al público, para tener debates televisivos, como es el caso ahora. Hay un espectro de oportunidades que quizás se pierden con la publicación de un simple informe. ¿Cuál es el estatus de Guatemala ante el 80 en este momento? ¿Quiénes de los actores están participando o no? Como te decía antes, si la gremial, ¿cuáles de las empresas extractivas están participando o no? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué tipo de información tenemos ya y con qué contamos? Okay. Bueno, Guatemala es un país implementador desde el 2011, y en el 2014 Guatemala pasó un proceso de controlar la calidad del proceso. Nosotros lo llamamos validación, que es cuando viene alguien, un tercer interesado, y hace un proceso para ver si esta herramienta, bueno, es como llevar la herramienta al taller, a ver si la herramienta está bien engrasada, funciona como debe o no. Y lo que hizo el Consejo Internacional de 80, es decir, esta herramienta que tiene Guatemala funciona, por lo menos está bien engrasada. Ahora, y eso conllevó a que Guatemala recibiese la situación de país cumplidor. Pero aquí quiero hacer una clarificación. El hecho de que 80 Internacional dijese que Guatemala es país cumplidor no significa que la herramienta se esté usando como debe ser, sino simplemente... Hay mucho más que explotar de la herramienta. Exactamente. Simplemente se dijo que esta herramienta existe y además está bien engrasada, funciona, o puede funcionar. Y quizás lo importante a tener en cuenta en un proceso 80 en cualquier país es que si el gobierno, si las empresas y si la sociedad civil no ejercitan su papel, el proceso se acaba, no sirve para nada. Y es en el caso de Guatemala en que vemos que las empresas, por ejemplo, tienen mucho interés en que funcione el proceso 80 porque le ven utilidad, como también esperamos que lo haga el gobierno. ¿Quién financia 80? A nivel internacional. ¿Quién financia 80? A nivel internacional se financia por las contribuciones de los países que apoyan 80 y por las empresas, 50-50. A nivel nacional, en cada país, depende de la situación. Las extractivas. Las empresas extractivas, exactamente. Extractivas y también algunos fondos de inversión, por ejemplo. Quizás una de las cosas que son difíciles de entender para muchos países al principio es que se puede financiar, se puede trabajar con las empresas sin que haya necesariamente un conflicto de valores, mientras haya transparencia al respecto. Por supuesto. Y he presentado los números macro que se utilizan en el informe para decir
momento que no nos ha ido tan bien, pero también hay números micro que transforman esa realidad. Por ejemplo, se ha descubierto que localidades o micro localidades pueden depender hasta un 60% sus actividades económicas de una actividad minera. Y se habla mucho de eso, pero se habla poco de cuando éstas cierran y se marchan. ¿Qué problemas se discuten? ¿Qué soluciones se tratan en Haití sobre este proceso? Porque clausurar la mina es un proceso, pero el tiempo que sigue después es otro. No, efectivamente, y yo creo que lo importante de tener en cuenta con el estándar es que esto es una herramienta que luego cada país implementa como le hace falta. Si eso es un caso importante en el caso de Guatemala, lo cual tengo entendido por las discusiones que hemos tenido que puede serlo, entonces el grupo de multipartícipes, es decir, sociedad civil, empresas y el gobierno, pueden decidir, bueno, esto es algo que nos interesa y aquí tenemos una herramienta, vamos a atacar ese tema usando esta metodología. Una cosa que no he tenido ocasión de decir, he saltado un poco por encima de ella, es, por el momento, ahora mismo, Guatemala está suspendida de Haití. Y eso es porque después de ser país cumplidor, bueno, se sigue teniendo ciertos requerimientos, como por ejemplo la publicación de un informe que no tenga datos de más de 2 años de antigüedad, y Guatemala no consiguió publicar el informe. Habla del lado gubernamental, me imagino, bueno, o del lado empresarial también. Bueno, el caso es que es una responsabilidad común. Es una responsabilidad del grupo de multipartícipes. Aquí estamos todos en el mismo barco. Si se hunde el barco. Pero hemos cerrado con una muy mala noticia, ¿no? No, bueno, pero ahí hay una cosa buena, y es que si Guatemala consigue publicar el informe a finales de este mes, lo cual parece posible, la suspensión se retira automáticamente, porque esto no es un... La transparencia no solo es validar que la información llega a los lugares adecuados, pero que sea pública y el acceso a la información sea pública. Esa es parte de esta razón del informe. Exactamente, entonces por eso tenemos esas fechas límites que dicen que hay que publicar esta información, porque si no se dejaría para mañana. Y lo bueno es que una vez que Guatemala publique el informe, se levanta la suspensión y todo sigue como antes. Es una suspensión técnica, por decirlo así. Y el proceso de publicarlo es simplemente, tiene que ser en páginas de internet, tiene que ser en un medio. La verdad es que como sea más útil para el país. No hay una forma específica. En el caso de Mongolia, por ejemplo, tenemos un informe de 200 páginas. Eso no hay quien lo lea. En el caso de Trinidad y Tobago es un informe pequeñito, que luego está la información como anexos que se pueden encontrar en internet. Hay empresas acá que lo hacen público desde sus propios portales de internet. Y eso es hacia donde va a ir el proceso Haití a la larga. En el futuro, yo me imagino que los informes Haití serán menos un proceso de recolectar información, de buscar información, y más un proceso de decir, bueno, ¿dónde está la información? En las empresas, en las páginas web de las empresas, en las páginas web del gobierno, y eso es hacia donde, con un poco de suerte, iremos, porque la transparencia, lo ideal sería que fuese parte del sistema. Gracias, Pablo, por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos y darnos toda esta información acerca de Haití. Vamos a dar seguimiento a ver si publicitan la información antes de fin de mes. Excelente. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval ahora a las redes sociales. Juan Carlos, ¿qué dicen las redes sociales hoy? Gracias, Quique. Tenemos mucha actividad con este tema que también ha levantado muchos comentarios. Nos dice, no aportan desarrollo económico. Quise decir, dan espejos a cambio de oro y minerales preciosos. El activista en materia ecológica, Yuri Giovanni Melini, nos dice, no es un grupo, somos el 98% que decimos no a la minería. Guatemala es un país no cumplidor de los estándares de la AIT año 2012. También nos dice Serge, abuso absurdo de ese informe financiero, no declaran la realidad de su extracción y aportan mayor desarrollo. Y Lucía nos plantea, urge que los guatemaltecos tengamos conciencia del robo con las concesiones anómalas y el daño ecológico causado. Los mensajes respecto a la entrevista, vamos a ir a la pausa, vamos a tener 2 temas de discusión esta noche a las 10 p.m. Por favor, comience a interactuar con nosotros. El primero, Amparo Pérez Molina. Amparo Pérez Molina es nuestro primer hashtag de la noche. El segundo será Antejuicio Valdizón. 2 temas esta noche, Quique Godoy y María Alejandra Morales en el análisis. Quédese con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes son presentados por Burger King. Vive la nueva